tengo muchos problemas, algunos lo saben, otros no, pero tengo muchos problemas con mi cervical. De hecho, la tengo destruida prácticamente, 5 vértebras pinzadas después de un accidente. Evidentemente el auto salió mal y yo salí peor. Y lo vengo acarreando hace mucho tiempo y bueno, ahí está mi cervical bastante rectificada, dice el médico, pero bueno, eso me provoca algunos inconvenientes. Pero imagínense que yo voy al médico y le digo, doctor, tengo muchos problemas, me duele la espalda, me titila un ojo, se me duermen los dedos, tengo tortícolis, ¿qué más? Y le doy toda una lista de quejas. Me duele la rodilla, dice. Le doy toda una lista de quejas. Y después miro la hora y digo, uy, qué tarde, bueno, me tengo que ir, hasta luego. Y me voy. El doctor me va a decir, obviamente, aguarde un segundo, no quiero oír lo que tengo para decirle. Con Dios no pasa lo mismo. Si solo le habláramos a Dios y nunca escucháramos, no nos tomáramos el tiempo para escuchar lo que Él tiene para decirnos, vamos a cometer exactamente el mismo error que cometí yo con el médico. Hablamos, pero en realidad no estamos escuchando. Y lo digo primeramente por mí. A veces estamos muy apurados, enredados con el día a día, con las cosas que nos pasan, con el trabajo, los colegios, las actividades de todos los días, ¿no? Nuestra relación con Dios está diseñada para tener una conversación de doble vía. Así lo diseñó Él desde un principio. Él lo quiso así, lo hacía con Adán, hablaba constantemente con él. Cuando oro me resulta práctico poner por escrito esos pensamientos que muchas veces son pensamientos que vienen del Espíritu. Y es importante porque después cuando los cruzo con la palabra, empiezo a ver cómo el Señor me responde a través de escribir eso. Justo hoy hablaban de TikTok y de todo eso, y me acordaba de lo que había escrito, porque en esta era de la comunicación, de tanta comunicación que tenemos, la televisión, la radio, internet, Twitter, bueno, ahora X, TikTok, Snapchat, no sé si me olvido algunos, son 800 plataformas. A eso hay que sumarle también nuestra familia, los amigos, los colegas que nos hablan. Y dentro de toda esa interferencia, de ese ruido que escuchamos constantemente, de toda esa información que tenemos constantemente, también nos habla Satanás. ¿Y qué nos dice? Generalmente es bastante insistente en decirnos que no creamos en la palabra de Dios, que no creamos que Dios procura lo mejor para nosotros. En medio de tantas distracciones, a veces se nos hace complicado poder escuchar la palabra de Dios, las respuestas que Dios tiene para darnos. A veces hacer silencio en su presencia, como le dijo Elías a Samuel, que le dijo, ¿qué le tenía que responder cuando escuchaba la voz de Dios? Habla, Dios, que tu siervo escucha. Qué buen consejo ese, ¿no? Para todos. Recién hablaba, una de las palabras que escuchamos fue Teresa, Salmo 37, 4 y 7, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, porque el hombre hace maldades. Interesante, ¿no? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. A mí me gusta hacer un silencio cuando termino de orar y estar atento a lo que Dios puede llegar a decirme. Es algo que una vez un pastor me aconsejaba, ¿no? Y es increíble cómo uno cuando espera en Él no se tarda en responder. Pero si yo como el médico termino de decirle todo y me voy corriendo,
Es como que se queda el médico, no, pero yo tenía algo para decirte. Dios hace lo mismo con nosotros. No, pero yo tengo algo para decirte. Pero yo no espero y me voy. ¿Se entiende, hermanos? Estar atentos a lo que Dios tiene para decirnos no solamente es muy importante, sino que aún más importante es obedecer cuando Dios nos dice algo. Muchas veces a través de su palabra lo hace eso. Por eso es tan importante e indispensable dedicarle tiempo a la lectura de la palabra y a la memorización de lo que leemos. En 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17, no lo busquen, pero lo vamos a leer rápido. El mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere confirmar su palabra y nos anima a seguir su palabra. Muchas veces cuando yo leo, siempre escuchamos, ¿no? Leo y creo. Es así, ¿no? Cuando más leemos, más creemos. Cuando más leemos, más creemos. ¿Por qué? Porque el Señor a través de su palabra nos habla. Entonces, cuando más leo la palabra, más creo en sus promesas, más creo en lo que Él tiene preparado para mí, más creo lo que Dios quiere decirme cuando yo estoy orando. ¿Se entiende? Vamos ahora a analizar un poco lo que son las respuestas que Dios tiene para darnos. A mí me gusta jugar al vóley. Bueno, me gustaba, ahora ya no estoy con todos los dolores, ¿vio? De la rodilla, la cervical, todo. Es como que el vóley lo estoy cambiando por el ajedrez, creo. Pero a mí me gusta, por lo menos me gusta verlo. Pero me causó intriga el tema de que lo creó un tal William Morgan en 1895, pero me causó más inquietud darme cuenta de que este William Morgan era un preparador físico de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Por ende, es uno de los deportes más cristianos que hay, porque lo creó un cristiano. Qué interesante, ¿no? A mí me encanta, como decía recién, verlo jugar. Nunca fui muy bueno jugando, siempre le puse mucha garra. Lo que pasa es que era una época en la cual el que jugaba bien al vóley era un winner. El que tocaba la guitarra era un winner. Ahora le dicen carpa, algo así le dicen, ¿no? O sea, era el que tenía las chicas alrededor y todo eso. El que jugaba la pelota también era un winner. Entonces todos como que le metíamos fichas a eso y tratábamos de hacerlo lo mejor posible para llamar la atención. Algo normal, ¿no? En todos los jóvenes y adolescentes. Entonces, entiendo también que hay mucha gente que le gusta más el fútbol, pero bueno, discúlpenme, voy a usar este ejemplo del vóley para graficar un poco cómo son las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Para que algunos entiendan el contexto, en el vóley el objetivo es pasar la pelota para el otro lado y que el equipo contrario no pueda retenerla y así se contabilice un tanto. Para esto hay 2 atacantes, o 3 a veces, pero voy a hablar lo normal. Allá tengo a mis parientes que son todos expertos en vóley, así que ya veo que después me van a corregir, pero bueno, vamos a hacer generalidades con respecto a este deporte. Se nombran por número, ¿no? Por ejemplo, el que saca es el 1, el rematador de la derecha, viéndolo de mi lado, es el número 2, el que arma el 3, y el otro que remata es el 4, que están al borde de la red. Entonces, cuando el que arma la jugada para rematar hace una seña, les muestro. Marca 2 o marca 4, depende quién vaya a rematar. O después hay otras jugadas más específicas y más extrañas que, bueno, no vamos a ahondar tanto. Pero ¿qué pasa? El que arma, que está en el medio, está marcándole quién va a rematar, quién va a hacer la jugada. La respuesta que le da a los que van a rematar, si marca un 2 va a rematar el que viene por el lado 2, si marca 4 va a venir, por ende a uno le dice sí, vos rematá y al otro le dice que no. Y después hay otra seña que hace o espera hacer, que es que esperen. ¿Por qué? Porque está viendo, el armador está de frente a los contrarios, marcando en su espalda la jugada para que no la vean, pero está viendo enfrente qué es lo que pasa.
cómo se organiza la defensa, cómo están parados, si los que están para bloquear son más altos o son más bajos. El que arma es el que sabe cómo va a ser la jugada y le indica, a uno le va a decir que no, porque ese no va a rematar, al otro le va a decir que sí, o va a decir que esperen para ver cuál es la jugada. Esas son las respuestas que tenemos de Dios. Sí, no o esperen. Amén. El armador es el Señor. Él oye nuestras oraciones y en un sentido responde a todas las plegarias. Lo que pasa es que no siempre son las respuestas que nosotros queremos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver específicamente. Estas respuestas, como dijimos recién, son sí, no o esperen. Un tal John Stott señala que Dios responderá no si lo que pedimos no es bueno en sí mismo, ni para nosotros, ni para los demás, directa o indirectamente, de inmediato o a largo plazo. No siempre conocemos la razón de ese no. Debemos recordar que Dios ve las cosas en otro plano. Él ve en otra posición, Él ve de frente, por encima y eternamente. Él ve las cosas a futuro, Él sabe lo que vamos a hacer con esas decisiones en nuestra vida. Por eso nos da esas respuestas, por eso a veces nos dice que no. Ahora vamos a ver un ejemplo de este tipo de respuestas como están en la Biblia. Y yo seguramente muchos, como decía recién, nunca van a entender por qué la respuesta, por qué muchas veces dice que no o que esperemos. Y yo creo que eso se lo vamos a preguntar a Dios cuando estemos delante de Él. ¿Por qué me respondiste que no? Y yo creo que también muchas veces vamos a dar gracias por esos no, porque por ahí ese no nos significó algo bueno para nuestro futuro. Amén. Vamos a buscar Salmo 16, 13 al 15. Vamos a ver ahora cuando Dios dice que sí. Dice así: levántate, Señor, enfréntate con ellos, hazles doblar las rodillas, con tu espada ponme a salvo del malvado. Con tu poder, Señor, líbrame de ellos, arrójalos de este mundo, que es su herencia en esta vida. Deja que se llenen de riquezas, que sus hijos coman hasta reventar y que aún sobre para sus nietos. Pero yo, en verdad, quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte. Y acá lo que quiero destacar es el versículo 15. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos a la mañana? David acá nos da un gran ejemplo. Dice, pero yo en verdad quedaré satisfecho con mirarte cara a cara y con verme ante ti cuando despierte. Comenzaba cada día buscando la presencia de Dios. Lo más importante para él era eso, hallando satisfacción en Él. Este es el corazón de lo que realmente significa la oración. No tiene que ver solamente con pedir cosas. Se trata sobre buscar el rostro de Dios, disfrutar de una comunión con Él como la que tenía David. Tal es el contexto de la petición de David, que obviamente clamaba ayuda frente a sus enemigos. Él lo necesitaba desesperadamente. Pero fíjense que dice acá, quedaré satisfecho con mirarte cara a cara. O sea, ya era suficiente eso. Ni siquiera esperaba la respuesta sí. Ni siquiera había visto cómo él había derrotado a sus enemigos. Solamente estaba satisfecho con haber visto la cara de Dios, por haber tenido esa relación íntima con Dios. El Salmo es 16, 13 al 15. Perdón, 17, sí, lo anoté acá. Después lo corregí, pero no lo borré acá. Salmo 17, 13 al 15, ahí estamos. Bien. Claro. Eso, para ver si estaban atentos, tal cual. Bien. Obviamente, bueno, la respuesta fue sí, ¿no? Porque Él los libró de sus enemigos. Tenemos que estar constantemente dándole gracias a Dios porque Él siempre va a buscar lo mejor para nosotros, siempre. Eso es una realidad. Sea sí, sea no, o sea esperen,
siempre va a buscar lo mejor para nuestras vidas. Ahora vamos a ver Mateo 20, 20 y 34, dos situaciones en las cuales Dios responde sí en una y no en otra. La primera es lo que Jesús le responde a Santiago y a Juan. ¿Estamos bien? No está equivocada esa, ¿no? Jesús responde a Santiago y a Juan. Mateo 20, 20, 34. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó con ellos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le contestó, no sabéis lo que pedís. ¿Pedís beber la copa amarga que voy a beber yo? Le dijeron, podemos. Jesús le respondió, vosotros beberéis de esa copa de amargura, pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, solo para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, sabéis que entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes descargan sobre ellos el peso de su autoridad. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que entre vosotros quiera ser grande, que sirva a los demás. Y el que entre vosotros quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Ese es el primero. El segundo dice, Jesús sana a dos ciegos. Cuando salía de Jericó, mucha gente seguía a Jesús. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, se pusieron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y le preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Le contestaron, Señor, que recobremos la vista. Jesús tuvo compasión de ellos, les tocó los ojos. En el mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Aquí a unos les dice que no, y a otros les dice que sí, y los sana. Un importante pastor de Estados Unidos, Bill Hybels, señala, si el pedido es erróneo, Dios dice que no. Si el tiempo no es adecuado, Dios dice despacio, espera. Si uno está equivocado, Dios dice crece, espera. Pero si el pedido es correcto, el momento es indicado y uno camina en rectitud, Dios dice sí, adelante. En este pasaje vemos dos peticiones. La primera recibe un no como respuesta, en el caso de los hijos de Zebedeo, y la segunda, en el caso de los ciegos, recibe un sí y lo sana. Hubo dos peticiones primeramente. Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Le dice. En otras palabras, le dice a la madre de los hijos de Zebedeo, ¿qué es lo que tú quieres? Le dice. Y a los ciegos también le dice, ¿qué quieres que tú hagas qué quiere que haga yo por ustedes? En cierto modo sería obvio, ¿no? Lo que le pide a los ciegos, obviamente no tenía ni que preguntarle, porque eran ciegos, sabían que eran ciegos, no tenía por qué preguntarle, pero esa es la interacción que Dios tiene con nosotros. A pesar de las obviedades, Él quiere hablar con nosotros, Él quiere preguntarnos, Él quiere saber de nuestras vidas, Él quiere interiorizarse en lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Dios quiere que participemos en forma activa. El apóstol Santiago dice, no tienen porque no piden, en Santiago 4:2. Jesús dice, pidan y se les dará. Más adelante, porque todo el que pide recibe, en Mateo 7, 7 y 8. Puede parecer algo obvio, pero el inicio de una oración respondida es la acción de pedir. Tuvieron dos respuestas, ¿no? En el caso del pedido de los ciegos, la respuesta de Jesús fue sí, y los sanó. Jesús se compadeció, dice, de ellos, y le tocó los ojos, y al instante recuperaron la vista y le siguieron. Por otro lado, Jesús le dijo no a la madre de los hijos de Zebedeo. Y esta respuesta también provino de compasión, porque sabía lo que estaba generando eso. Ya de hecho, más adelante vieron que hablamos que dice que se peleaban entre ellos. Fíjense, ni siquiera le había respondido y ya se estaban peleando. Fue sabio el Señor en decirles que no.
La petición era para obtener gloria, poder, una promoción para los muchachos. Jesús señala que ella parecía no entender todas las implicancias que tenía esta petición. A veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que no entendemos a veces las implicancias que puede tener una petición que hacemos. Por eso tenemos que estar tan conectados y en sintonía con nuestro Señor. La madre de los hijos de Zebedeo parecía bastante insistente, ¿ves? Como que los quería promover a sus hijos. A veces podemos ser un poco ambiciosos con nuestros hijos, pero hay una medida justa de ambición y una errónea. Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo en Mateo 20:20. Es importante orar por nuestros hijos en sintonía con la voluntad de Dios, no según nuestros propios planes. Jesús expresó, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Ya en el Antiguo Testamento se hablaba sobre esta copa, ¿no? La copa de la furia de Dios hablaban en Isaías 51 y en Jeremías 25. De manera sorprendente, acá Jesús se refiere a beber de esta copa él mismo. Había de dar su vida en rescate por muchos. Él iba a hacer un sacrificio tremendo con esto. Acá me tomé el trabajito de buscar que su rescate era por muchos. La palabra griega para por es anti, que significa en lugar de. Es el ejemplo más claro que tenemos en el Nuevo Testamento de cómo Él explica su muerte en términos de sustitución, de cómo Él iba a tomar el lugar de todos. Qué importante que es tener en cuenta esto. Él sabía lo que iba a pasar, no era para cualquiera. Él tomaba esta decisión para salvarnos a todos, para dar su vida por todos. Acá, como vimos recién, vimos dos motivos. El apóstol Santiago escribe, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice en Santiago 4:3. Detrás de estos pedidos hay diversos motivos. Ambos tenían peticiones que tenían que ver con el señorío de Dios. El pedido de los ciegos surgió de un reconocimiento, cuando le decía, Jesús, hijo de David, Señor. En ese momento ellos reconocían el señorío de Dios, el señorío de Jesús en ese lugar. Y un deseo, obviamente, de recibir la sanación. Por el otro lado, tenemos el pedido de la madre, que quería que sus hijos se enseñorearan de los demás, que tuvieran un cargo de autoridad, que tuvieran un poder. Pero hay algo muy importante para tener en cuenta. El liderazgo no trata sobre el poder y el control, sino sobre servir y hacer crecer a los demás. Eso es el liderazgo. Y obviamente la madre de los hijos de Zebedeo no lo entendía de esa manera. Jesús afirma que la verdadera grandeza no viene del señorío sobre otras personas ni de lo que el mundo destaca como éxito, porque el mundo hoy destaca eso, de tener poder, de tener autoridad, de tener cargos políticos, cargos en cualquier ámbito. Eso es éxito. Y es todo lo contrario. Éxito, como lo muestra Jesús, es servir a los demás, es hacer crecer a los demás. Es como se dice ahora, empoderar a los demás. Eso es lo más importante, no tener dominio ni autoridad sobre los demás. Realmente, muchas veces cuando recibimos el no, en lo personal, creo que he aprendido más en mi vida de las ocasiones en que Dios dijo que no, que en las que dijo que sí. Porque en las que dijo que no, después entendí cuál era su voluntad. Y en las que dijo que no y yo hice lo contrario, me fue muy mal. Siempre les recuerdo a muchos el caso de mi primer auto. Bueno, el grupo que hace eso se la saben de memoria, me la pueden recitar. Pero es así. Yo no pedí consejo y lo que hice era un no. Y yo, empecinado en tener mi primer auto, metí la pata hasta acá. Y no solamente me perjudiqué yo, y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando no obedecemos a Dios, cuando no obedecemos al consejo que Él nos da, no solamente pago yo por eso, paga todos los que están alrededor mío. Porque esa mala decisión que yo tomé hizo que yo gastara más plata, que no pudiera cubrir un montón de necesidades de mi familia, hizo que toda mi familia esté más triste. Cuando pecamos, cuando desobedecemos, no solamente pagamos nosotros,
propaga nuestro entorno. Todo lo que está a nuestro alrededor también son afectados. Por eso cuando tomamos decisiones estemos atentos a la voluntad de Dios, pidamos consejo y estemos atentos a lo que Dios nos dice. Si es no, es no. No forcemos las decisiones. Una ocasión, disculpe que sea tan autorreferencial, pero en una ocasión, hablando con un hermano que estaba bastante ansioso por no dejar escapar una oportunidad de negocio, en una compra le dije, no estés ansioso, si es voluntad de Dios, Él va a preparar todas las cosas para que vos tengas eso. Y si se vende antes y si no podés tener eso, Dios sabe por qué. Porque por ahí te va a provocar otro problema, como me pasó a mí con el auto, que me empeciné en comprarlo y me generó 1.000.000 de problemas. Dios quiere lo mejor para nosotros. La mejor respuesta es no. La mejor respuesta es espera. Y la mejor respuesta, obvio, es sí. Pero siempre cuando es respuesta de Dios es la mejor. No lo duden. Vamos a buscar ahora una respuesta que es espera. En Job 16, del 1 al 22. Job 16, 1 al 22. Qué difícil es leer Job, ¿no? ¿A cuántos les resulta difícil leer Job? Es bravo, ¿eh? Tan bueno él y sin embargo perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía. Hasta una sarna maligna que le cubría todo el cuerpo, o sea, todo le pasó, absolutamente todo. Sus amigos lo reprenden, lo acusan injustamente, sin conocimiento de lo que le estaba pasando, sin conocimiento de dónde venía. Qué difícil es cuando se acusa sin conocimiento. Aún así todo, Job proclama la sabiduría de Dios y confía en Él. Obviamente, el dolor le produce queja. En su situación, se queja hasta de él mismo. No tendría que haber nacido, dice. Pero siempre proclama la sabiduría de Dios y confía en Él. Fíjense que dice, ya he oído muchas veces cosas parecidas. Vosotros, en vez de consolarme, me atormentáis. ¿Es que no hay fin para palabras huecas? ¿Qué manía es esa de contradecirme? Si estuvieras ahora en mi lugar, también yo hablaría como vosotros, movería burlonamente la cabeza y os lanzaría un torrente de palabras. Palabras amables y consoladoras para daros ánimo y valor. Pero ni hablar calma mi dolor, ni el callar me trae alivio. Dios ha acabado con mis fuerzas, me ha quitado todos mis amigos y me ha puesto en prisión. Ha levantado testimonio contra mí ha traído acusaciones falsas. El Señor me persigue y me desgarra, me amenaza como una fiera. Clava los ojos en mí, cual si fuera mi enemigo. La gente se amontona contra mí, me hace muecas, me ha dado de bofetadas para humillarme. Dios me ha puesto en manos de gente malvada y criminal. Yo estaba en paz, y Él me tomó por el cuello, me estrujó y me hizo pedazos. Me convirtió en blanco de sus flechas. Por todas partes me dispara, atraviesa mi cuerpo sin ninguna compasión, y se esparcen mis entrañas por el suelo. Me abre heridas tras heridas, se lanza contra mí como un guerrero. Lleno de tristeza me vestí con ropas ásperas y hundí en el polvo mi cabeza. La cara se me ha hinchado de llorar y se me ha nublado la vista. A pesar de que nunca hice violencia a nadie y de que ha sido pura mi oración, este crimen contra mí clama justicia. Tierra, no sepultes mi clamor. Y ahora viene una parte importantísima. Alguien debe haber en el cielo que declare en mi favor, que interprete ante Dios mis pensamientos, para que Él vea mis lágrimas. Alguien que hable ante Dios a mi favor, como se habla ante un hombre a favor de otro. Hasta ahí nomás. Dios acá le dice a Job que espere. Más allá de las dificultades que estamos viviendo, Dios está orando, Jesús está orando por cada uno de nosotros. Él intercede por cada uno de nosotros. Pobre Job tenía que soportar las acusaciones, los discursos de sus amigos,
que lo hundían cada vez más, lo acusaban erróneamente. Dice, en lugar de consolarme me atormentan. No eran de ninguna ayuda para él. Algunas personas creen en forma equivocada que nuestro sufrimiento en esta vida siempre es causado por pecado, por nuestro propio pecado, o un pecado de un familiar, y no siempre es así. Si la gente nace en pobreza, parece que es culpa de un pecado que han cometido, y no es así. O algún desorden genético o alguna enfermedad. Esta culpabilidad se suma al problema que tiene la persona. Por eso no hay que acusar. Imagínense, pobre Job, a pesar de todo lo que le había pasado, tenía que aguantarse también las barbaridades que le decían sus amigos, acusándolo de ser pecador. Hay que estar atentos a esto, hermanos, con la situación de otras personas. Hay que estar muy atentos. Cuando nuestros amigos sufran, debemos evitar que nuestro consuelo sea un tormento. En cambio, como sugiere Job, debemos infundir palabras amables y consoladoras para darles ánimo y valor. Y muchas veces también hacer silencio, solamente acompañar. Muchas personas cuando están pasando procesos muy duros, a veces estar al lado es suficiente, sin decir nada, solamente acompañando. Una cosa que siempre debemos hacer en estas circunstancias es interceder en lugar de, como dijo Job, en otra versión que me gustó, dice, mi intercesor es mi amigo y ante él me deshago en lágrimas para que interceda ante Dios a favor mío como quien apela por su amigo. Esto lo leímos en el versículo 20 y 21. No se dice acá quién es el intercesor, pero quien haya sido fue un amigo verdadero de Job porque pedía a Dios por él. Puede que la oración en ese momento no haya sido afirmativa, sino que haya sido que espere. Pero fíjense que más adelante Job ora por sus amigos. Cuando Dios habla y Dios se enoja con los amigos de Job, Job ora por sus amigos. Ora por los amigos que hablaron barbaridades de él. Ora por los amigos que lo acusaban de pecador. Intercede delante de Dios por aquellos que le hicieron mal. ¿Qué les parece la acción de Job? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado? Job es restaurado, es sanado, se le devuelven sus bienes. Job oró, intercedió en favor de sus amigos que habían hablado tan mal de él. Qué interesante, ¿no? Qué tremendo ejemplo para cada uno de nosotros. Es muy importante la intercesión. Y fíjense en esto. ¿Quién era el intercesor de Job? Él dice, ahora mismo tengo en los cielos un testigo. En lo alto se encuentra mi abogado. En el Nuevo Testamento vemos que aquel que habla ante Dios en mi favor es Jesús. Dice 1 Juan 2:1. Tenemos ante el Padre un intercesor, es Jesucristo el justo. Intercede por nosotros, dice Hebreos 7:24. Jesús fue el intercesor de Job. Intercedía, rogaba ante Dios, como quien apela por su amigo, dice. Aquí vemos una similitud entre lo que le pasó a Job y lo que le pasó también a Simón Pedro, cuando Jesús le dice, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandear a ustedes como si fuera trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Qué tremendo, ¿no? La intercesión, la oración, a pesar de las respuestas, a pesar de haber tenido una respuesta de que espere, a pesar de todo, Él oró por sus amigos, a pesar de todo, Jesús oró por cada uno de nosotros y sigue orando por cada uno de nosotros. A pesar de nuestras fallas, Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué ejemplo que tenemos? Un viejo sabio pastor, una vez me dijo, la buena noticia es que Jesús ora por nosotros constantemente. La mala es que vamos a necesitar mucha oración, constantemente. Yo doy gracias a Jesús por sus promesas, por ser nuestro intercesor.
tanto a Job como a Pedro en el momento que estaban pasando y el momento que iban a pasar, siempre va a estar Jesús intercediendo por nosotros. Y a veces parece como que tendríamos que esperar demasiado, ¿no? Una respuesta. Decimos, ¿qué pasa que Dios no responde? Cuando decimos, ¿qué pasa que Dios no responde? Ya respondió. Nos está diciendo que esperemos. Si se tarda su respuesta, es que la respuesta es esperar. Porque Él tiene algo mejor para nosotros. Y nosotros a veces queremos forzar la mano, queremos ser como Dios y hacer justicia y forzar la mano de Dios. Y Dios no trabaja de esa manera. Dios es soberano. Y ve las cosas con una visión eterna, ve más adelante. Como decíamos recién, todas las respuestas van a ser en favor nuestro. Si es no o esperen, bueno, tengamos paciencia, Dios sabe. Cuando quiero que todas las respuestas sean sí, no le dejo el control a Dios. Yo quiero que el Señor me sane de la cervical, pero Él me dice que espere. Y bueno, tendré que seguir esperando. Y cada tanto me agarraré la cabeza contra la pared, pero bueno, Él me dice que espere. Han orado por mí, han impuesto manos, han todo. Sin embargo, sigo teniendo mi dolor de cabeza. Dios dice que espere. Él sabe por qué. Él tiene el control. Si yo lo fuerzo a Él, tomo el control yo y deja de controlar la situación Dios. Porque Él es el que me va a decir sí, no o esperá. No yo. ¿Se entiende? El Salmo 46:10 dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hoy escuchamos esta palabra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hoy hablábamos de que cuando escuchemos la respuesta de Dios, estemos quietos y atentos a lo que Él tiene para decirnos. Hagamos una pausa, un silencio y digamos, Señor, habla, que tu siervo escucha. Me gusta esa frase para incorporarla cada vez que termine de orar. Termino, hago silencio y digo, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y con la palabra delante mío, espero que Él me hable. Amén. ¿Queremos conocer más de Dios y sus respuestas? Oremos. Como dijimos recién, estemos quietos, escuchemos su voz atentamente, aceptemos sus respuestas. Si es sí, gloria a Dios, Dios es fiel. Si es espera, gloria a Dios, Dios es fiel. Si es no, gloria a Dios, Él es fiel. Siempre va a ser para nuestro favor. Él sabe más de nosotros que nosotros mismos. Él nos conoce, Él nos creó. Él sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. Amén. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por la posibilidad que tenemos de comunicarnos contigo, Señor. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, a través del Espíritu, a través de visiones. Tantas formas nos hablas, que podamos estar atentos, Señor, que podamos escuchar, no oír, escuchar, prestar atención a lo que vos tenés para decirnos. Vos querés siempre lo mejor para nosotros, pero vos sos soberano. Vos tenés el control y queremos que así siga siendo. No sabemos qué hacer con el control. No sabemos cómo tomar decisiones si no están avaladas por vos, porque seguramente caeríamos en un error. Señor, ayúdanos, necesitamos de ti, necesitamos de tus respuestas, Señor. Que podamos entenderlas con claridad, que podamos ponerlas por práctica, por obra. Que no seamos, Señor, renuentes a lo que vos tengas para decirnos y para marcarnos, sino que podamos aceptar cada una de tus respuestas y ponerlas por prácticas. Nos presentamos delante tuyo, Señor. Vos sos nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Rey. Vos sos eterno, vos conocés nuestras vidas, Señor. Vos conocés lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Vos conocés todo de nosotros. Que podamos dejar todo a tus pies, Señor. Conscientes de que vos sos el único que puede trabajar en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que vas a hacer. Por todo lo que tenés preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.